Mi nombre es Graciela Montes. Tengo 67 años y 4 hijos. Siempre pensé que podía confiar en ellos. Me operaron de urgencia y, antes de entrar al quirófano, mis hijos me dijeron que se turnarían para cuidarme. Me aseguraron que no me dejarían sola. Les creí. Cuando desperté después de la cirugía, estaba sola en la habitación del hospital. Pensé que llegarían más tarde. Ese día no llegó nadie. El segundo día tampoco. Pasaron los días y seguí sola. Al séptimo día, una enfermera me preguntó si tenía familia. Le dije que sí, pero en ese momento entendí que, en la práctica, no tenía a nadie. Estuve 15 días hospitalizada. Ninguno de mis hijos fue a verme. Solo enviaban mensajes diciendo que estaban ocupados. Cuando me dieron de alta, el doctor dijo que necesitaba a alguien que me cuidara en casa. Asentí, aunque sabía que no había nadie disponible. Pedí un Uber y regresé a mi casa. Cuando el auto se detuvo frente a mi casa, noté que la puerta estaba entreabierta. Yo recordaba haberla dejado bien cerrada antes de ir al hospital. Entré con cuidado. La casa estaba revuelta. Cajones abiertos, papeles en el suelo, cosas fuera de su lugar. No era desorden normal. Alguien había estado buscando algo. Fui a la sala y noté que faltaba un mueble antiguo, una vitrina que había pertenecido a mi abuela. Siempre estuvo en ese mismo lugar. Subí a mi habitación con dificultad. Mi joyero estaba abierto. Las cosas sin valor seguían ahí, pero el anillo de mi esposo ya no estaba. Era el recuerdo más importante que tenía de él. Me senté en la cama sin fuerzas. Entonces vi una nota pegada al espejo. Era de mi hijo Damián. Decía que habían vendido algunas cosas para cubrir gastos y que no me enojara, que luego hablaríamos. Lo llamé. Le pregunté directamente por el anillo de su padre. Me dijo que lo habían vendido porque necesitaban dinero. Dijo que no era para tanto. Colgué sin decir más. Esa noche lloré por primera vez desde la operación. No solo por el anillo, sino porque entendí que mis hijos no me respetaban. Revisé el chat familiar. Estaban hablando de mí como si yo no estuviera. Decían que alguien debía pasar a verme, pero nadie se ofrecía. Al día siguiente apareció un mensaje nuevo en el chat. Era de Celeste, la esposa de Damián. Decía que todos debían reunirse para hablar sobre mí, que no era buena idea que viviera sola después de la operación. Propuso reunirse en su casa. Los demás aceptaron de inmediato. Nadie me preguntó si yo estaba de acuerdo. Ahí entendí que estaban tomando decisiones sobre mi vida sin contar conmigo. Dejé de sentir tristeza y empecé a ver las cosas con claridad. Fui a mi habitación y saqué una caja vieja del closet. Dentro estaba la tarjeta de un abogado que me ayudó años atrás con el testamento de mi esposo. Decidí llamarlo. En ese momento comprendí que mis hijos no solo habían vendido mis cosas. Querían algo más. Creían que yo estaba débil y que podían decidir por mí. No sabían que yo ya había entendido lo que estaba pasando, ni que estaba a punto de hacer algo para protegerme. Rodrigo pasó por mí el domingo por la mañana. Manejó en silencio todo el camino. Yo tampoco hablé. El dolor de la operación seguía ahí, pero ya no era lo más fuerte que sentía. Llegamos a la casa de Damián. Celeste abrió la puerta y sonrió. Me saludó con amabilidad exagerada y me hizo pasar a la sala. Ya estaban todos. Natalia sentada mirando su teléfono. Esteban de pie, inquieto. Damián serio, con los brazos cruzados. Celeste ofreció café. Dije que no hubo un silencio incómodo. Nadie parecía saber cómo empezar. Finalmente, Damián habló. Dijo que estaban preocupados por mí, que después de la operación era peligroso que viviera sola. Le dije, con calma, que durante la operación estuve sola y que ninguno apareció. Nadie respondió. Celeste tomó la palabra. Dijo que todos tenían trabajo, responsabilidades, hijos. Que no era falta de cariño, sino falta de tiempo. Dijo que querían ayudarme, pero de una forma más práctica. Les pregunté qué significaba eso. Damián sacó unos papeles de una carpeta y los puso sobre la mesa. Dijo que era un poder para que ellos pudieran ayudarme con trámites, pagos y decisiones médicas si algo me pasaba. Tomé los papeles y empecé a leer despacio. No entendía todo, pero vi frases claras. Administración de bienes. Facultad para vender propiedades. Le señalé que ese documento les daba derecho a vender mi casa. Damián dijo que solo sería en caso necesario. Rodrigo dijo que era solo para emergencias.
Natalia dijo que era lo normal para personas mayores. Celeste dijo que era por mi seguridad. Les pregunté si estaban pensando en un asilo. Natalia dijo que no ahora, pero que en el futuro podría ser necesario. Dijo que ninguno de ellos podía estar conmigo todo el tiempo. Sentí que todo ya estaba decidido antes de que yo llegara. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Damián insistió en que firmara ese mismo día. Dijo que era solo un trámite. Que no cambiaba nada. Les dije que no iba a firmar nada ese día. La reunión terminó rápido después de eso. Nadie insistió más. Pero el ambiente cambió. Ya no había sonrisas. Ya no había amabilidad. Rodrigo me llevó de regreso a casa. Tampoco habló durante el trayecto. Esa misma tarde llamé al abogado. Le conté todo. Le dije lo del poder, lo del anillo, lo del mueble, lo de la reunión. Me dijo que no firmara nada sin que él lo revisara. Me dijo que lo que mis hijos estaban intentando era legal, pero peligroso para mí. Me dijo que, si firmaba, podía perder el control de todo. Colgué y me quedé sentada en silencio. Esa noche recibí mensajes de Damián y de Celeste. Decían que confiara en ellos, que lo estaban haciendo por mi bien. Decían que no exagerara. No respondí. Al día siguiente, Celeste volvió a escribir en el chat familiar. Dijo que debíamos resolver lo del poder lo antes posible. Dijo que el abogado de ellos ya había revisado todo. Ahí entendí que no era una sugerencia. Era un plan. Decidí seguirles el juego. Respondí que estaba confundida, que necesitaba ayuda para entender los papeles. Dije que quizá lo mejor era firmar, pero que quería hacerlo con calma. Las respuestas llegaron rápido. Se tranquilizaron. Pensaron que estaban ganando. Esa misma semana fui al despacho del abogado. Revisamos todo con cuidado. Me explicó cada punto. Me explicó cómo podían quitarme la casa sin que yo me diera cuenta. Me explicó qué opciones tenía para protegerme. Salí de ahí con una decisión tomada. Mis hijos creían que yo estaba cediendo. No sabían que estaba preparando algo. Yo seguía siendo su madre. Pero ya no iba a ser ingenua. Si ellos pensaban usar la ley contra mí, yo iba a usarla primero. Después de salir del despacho del abogado, supe exactamente lo que tenía que hacer. Mis hijos pensaban que yo era débil, que podía manipularlos, que cualquier decisión que tomaran sería definitiva. No sabían que yo todavía tenía el control. Esa semana empecé a organizar mis papeles en casa. Reuní todos los documentos legales, escrituras, contratos y testamentos. Hice copias y dejé todo listo con el abogado. Ya no podía confiar en ellos para nada. Cada mensaje, cada visita, cada sonrisa era solo parte del plan que habían preparado para quedarse con mi casa. El domingo siguiente llegó la nueva reunión familiar, como estaba planeada. Esta vez fui yo quien estaba preparada. Damián abrió la puerta, sorprendido de verme tan tranquila y firme. Celeste fingió cordialidad. Natalia y Esteban me miraban con cautela. Me senté en la sala, tomé los papeles legales y les dije que quería hablar con claridad. Les expliqué que había revisado todo con un abogado y que entendía perfectamente lo que estaban intentando. Les dije que cualquier documento que pretendieran hacerme firmar sin mi consentimiento no tendría validez. Sus miradas cambiaron. Esa seguridad que tenían desapareció de inmediato. Les hablé de lo que había pasado con el anillo de mi esposo y la vitrina de mi abuela. Les recordé que esos objetos tenían valor para mí, no por dinero, sino por historia y memoria familiar. Dije que venderlos sin mi permiso era traición y que no permitiría que sucediera de nuevo. Estaban en silencio, sin saber qué decir. Después les expliqué que la casa estaba protegida legalmente. Tenía testamento actualizado, fideicomisos y poderes claros que aseguraban que nadie podía quedarse con ella sin mi autorización. Les dije que si intentaban presionarme para firmar documentos legales que los beneficiaran, yo usaría la ley en su contra. No era una amenaza. Era la verdad. Damián intentó decir algo sobre ayudarme, sobre preocupación, pero lo interrumpí. Le recordé que no había estado ahí durante mi operación. Que ninguno de ellos se preocupó realmente por mí cuando más lo necesitaba. Celeste trató de suavizar la situación, pero ya no funcionó. Natalia bajó la vista, Esteban se cruzó de brazos. La reunión terminó sin discusión. Yo había recuperado mi control. Después de eso, mi relación con ellos cambió. No los expulsé de mi vida, pero establecí límites claros. Nadie más decidiría sobre mi casa ni sobre mis pertenencias. Aprendí que ser madre no significaba permitir que otros me aprovecharan. Aprendí que no todo lo que lleva la palabra familia es confianza. Pasaron meses.
Los hijos siguieron con sus vidas, pero yo también. Recuperé paz en mi hogar, cuidé de mí misma, de mi salud y de mis recuerdos. Ya no sentía miedo de la soledad, porque entendí que estar sola no significaba estar indefensa. Estaba preparada. Estaba alerta. Y sabía que mi vida, mi casa y mi memoria eran solo mías para decidir. Al final, entendí algo importante. La familia no siempre protege, a veces traiciona. Y eso está bien, siempre y cuando uno aprenda a protegerse a sí mismo primero. Después de recuperar el control sobre mi casa y mis pertenencias, empecé a reorganizar mi vida. Comprendí que no podía cambiar a mis hijos, pero sí podía cambiar cómo reaccionaba ante ellos. No más mensajes de manipulación, no más falsas preocupaciones. Yo decidiría lo que era mejor para mí. Empecé a concentrarme en mi salud. Seguí las indicaciones del doctor al pie de la letra, tomé mis medicinas, me alimenté bien y comencé a caminar más. Cada paso me recordaba que mi fuerza no dependía de ellos. La herida de la operación sanaba, pero también sanaba la herida de sentirme traicionada. Mis hijos continuaron intentando comunicarse. Damián y Celeste enviaban mensajes preguntando por mí, proponiendo planes que yo nunca acepté. Rodrigo y Natalia intentaban suavizar la situación, pero ya no tenían poder sobre mis decisiones. Respondía solo cuando quería, sin presión, sin culpa. Poco a poco recuperé la tranquilidad. Volví a ocuparme de la casa, de mis recuerdos, de mis rutinas. Aprendí a disfrutar de pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Preparar mi desayuno, escuchar música, leer, incluso mirar por la ventana y sentirme segura en mi espacio. Un día, sentada en la sala, pensé en todo lo que había pasado, la operación, la soledad, la traición, el intento de manipulación legal. Me di cuenta de que había aprendido algo vital. No importa cuán cerca creas que están tus seres queridos, tu vida y tu seguridad dependen de ti primero. Decidí entonces que protegería mi legado y mi memoria. Y también enseñaría a mis hijos con el ejemplo, aunque ellos no lo entendieran de inmediato. Les daría oportunidades de acercarse correctamente, mostrando respeto y honestidad, pero no permitiría más abusos. Pasaron los meses, y la casa volvió a ser mi refugio. Recuperé paz y control. Mis recuerdos ya no estaban en peligro. La vitrina de mi abuela seguía intacta, y el anillo de mi esposo permanecía en su lugar. Cada objeto era un recordatorio de que había ganado la batalla por mi dignidad y por lo que realmente importaba. Al final, entendí que la familia no siempre es protectora, y que algunas veces las personas más cercanas pueden traicionar. Pero también entendí que uno siempre puede aprender a protegerse a sí mismo, a recuperar el control y a vivir con dignidad. Y eso es algo que nadie puede quitarte, ni siquiera tus propios hijos.